a todos los que vienen participando. Confírmame si se ve la presentación y se escucha bien, Zuli, por favor. Perfecto. Bueno, igual, superados los problemas tecnológicos, vamos a entrar al fondo del tema que nos ha convocado hoy. Es un tema bien apasionante, porque estamos hablando de realizar mediciones o estimaciones contables en un ambiente de alta incertidumbre. Entonces, Víctor ya nos ha mostrado cómo es que para medir los flujos descontados de caja, en NIC 36 se llama valor de uso, que va a servir para comparar con el importe en libros, y sabemos que si el valor de uso es menor que el importe en libros, la conclusión va a ser que habría un deterioro de activos fijos y hacer un ajuste contable. Pero ese cálculo, esa estimación que nos ha explicado Víctor, es bien complejo en estos tiempos de incertidumbre, porque no solamente hay que estimar los ingresos en los escenarios que nos ha mostrado Víctor, incluso todas las partidas del estado de situación financiera, sino también que hay que estimar la tasa de descuento, ¿no? Entonces, dentro de cada una de esas estimaciones hay un conjunto de juicios, hay un conjunto de supuestos que están asociados a esa incertidumbre que viene reinando actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para las empresas de servicios, para las empresas eléctricas, cuando esa estimación del valor de uso no solo les resulta compleja, porque no es que todas las empresas han venido calculando su valor de uso. En general, casi todas las empresas de servicios y eléctricas y de agua en el Perú, sean públicas o privadas, en NIC 36 hacían su evaluación de indicios de deterioro y normalmente les salía que no había indicios. Entonces ya no iban a la fase del cálculo del importe recuperable o el valor de uso. Pero ahora es prácticamente una exigencia, uno por el tema COVID-19. Entonces, les puedo pedir un favor que apaguen el micro. Creo que hay alguien que tiene activado su micro. Está entrando una interferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el cálculo del valor de uso, ¿se escucha bien? Perfecto, ahora está clarísimo. El cálculo del valor de uso es complejísimo y más si no se ha efectuado antes. Pero, ¿qué pasa si efectuar el cálculo del valor de uso, el flujo descontado, genera un resultado negativo, es decir, que es menor que el valor en libros? Entonces, ahí vendría la necesidad de hacer un ajuste por deterioro de activo fijo. Sin embargo, la NIC 36 te dice de que se debe de calcular tanto el valor de uso como un valor razonable de los activos. Entonces, yo me voy a ocupar de esa segunda parte. ¿Cómo es que las empresas de servicios y las empresas eléctricas tienen una alternativa de medir el valor razonable, tanto por la complejidad del valor de uso, como si es que la empresa no midió en ningún momento, ¿no es cierto? Y le resulta complejo hacer todos esos juicios. El medir el valor razonable también es una tarea que implica supuestos, implica juicios, no es algo sencillo de hacer, pero lo que vamos a postular hoy desde mi exposición es que podría significar una adecuada alternativa para empresas de servicios, entre ellas eléctricas, empresas de agua, en la medida que ya tienen un buen control de sus activos fijos a nivel de componentes, hacen un adecuado mantenimiento de activos fijos, una adecuada reposición, podría constituir una buena alternativa a la hora de hacer esa prueba de deterioro complementaria a la que se hace con valor de uso. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de valor razonable, tenemos que hablar de NIF 13. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me llevan a la NIF 13 si el deterioro lo regula la NIC 36? Es que la NIC 36 justamente define que el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora es el mayor entre el valor razonable, menos costos de disposición, y el valor de uso. Víctor ya nos habló del valor de uso, pero la NIC 36 te dice tienes que medir el valor razonable, porque el mayor tienes que comparar con tu importe en libros. Entonces, por eso es que al momento de hablar valor razonable, la NIC 36 no define dentro de sus requerimientos cómo medir el valor razonable. Nos obliga a ir a la NIF 13. ¿De acuerdo? La NIF 13 nos dice que para medir el valor razonable hay tres enfoques o tres métodos.
El primer método es el método de ingresos, que es un método bien parecido al valor de uso que lo define la NIC 36. Tiene diferencias marcadas, pero es bien parecido. Pero si hemos dicho que en la medición del valor de uso hay complejidad, está sujeto a alta incertidumbre, entre otras cosas, entonces medir el valor razonable por el enfoque de ingresos tiene la misma complejidad y, digamos, está dentro de esa misma perspectiva de medición. Entonces, ¿qué alternativa te da la NIF 13? Te dice, mide mediante un enfoque de mercado. Ahora, el enfoque de mercado tiene una exigencia clave, que haya un mercado activo. Es decir, que haya un mercado donde digan, yo puedo pagar por una empresa eléctrica tanto, o por una central tanto, o por una línea de transmisión. Y eso no ocurre en el país. Por tanto, el enfoque de mercado no solo resulta complejo, sino resulta no fiable en cuanto a una medición. Entonces, casi todos los especialistas en medición, incluso las grandes firmas de Deloitte, EY, KPMG Price, de hecho descartan el enfoque de mercado para medir el valor razonable. Hay un tercer enfoque que en realidad se conoce muy poco de ese enfoque. Primero porque desde mi perspectiva hay un prejuicio de que el concepto de enfoque del costo hace referencia a un costo de adquirir un bien similar a la fecha, pero que con valores anteriores. Entonces, que no reflejaría, no tendría mucha significancia a la hora de hacer una prueba de deterioro. Sin embargo, yo me voy a tomar estos minutos para mostrar que el enfoque de costo de la NIF 13 sí permite acercarse a un método de medición bastante razonable para las pruebas de deterioro, ¿no? Y justamente de eso me voy a encargar. Y luego voy a aterrizar un poco cómo es que se mediría eso en una empresa de servicios o en una empresa eléctrica, ¿de acuerdo? Sin embargo, la conclusión de esta diapositiva es que, y en general todos los evaluadores, es que es preferible hacer mediciones en más de un enfoque. Es una buena práctica. ¿Por qué? La propia NIC 36 te pide medir el valor de uso, el valor razonable. Pero en general todos los tasadores plantean, todos los evaluadores, que se hagan mediciones en más de un enfoque. ¿Para qué? Para hacer una complementariedad y ver cuán razonables son esas mediciones, que de hecho no van a ser equiparables al 100%, o sea, no van a ser exactamente lo mismo, pero va a haber una correlación que va a ayudar a tomar una decisión si ajustar o no la contabilidad por un tema de deterioro de activo fijo. Que dicho sea de paso, las partidas de activo fijo son las más significativas en este tipo de empresas, ¿de acuerdo? La NIC 36 habla del costo de reposición corriente en la parte B, en su fundamento de conclusiones. Y menciona como, digamos, una referencia y dice que cuando se hace revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo, recuerden que la revaluación se hace justamente mediante el valor razonable, ¿no? Que ese valor razonable es normalmente el valor de mercado de un activo cuando se hace una revaluación, determinado normalmente para la valoración realizada por tasadores profesionalmente cualificados. Pero dice, y si no existe mercado, el valor razonable se basa en el costo de reposición depreciado, que es en sí el mismo concepto de costo de reposición corriente. Cuando habla de costo de reposición depreciado, no está hablando de la depreciación contable, sino está hablando de una depreciación técnica, que es lo que vamos a explicar, que hace que un costo de reposición histórico se vuelva corriente. ¿Ok? Entonces, no es un concepto contable el costo de reposición corriente, es un concepto más económico y técnico. Pero fíjense, la NIC 36 en su parte B, sí, ya va haciendo mención que los activos pueden medirse, si es que no hay un mercado activo, con el costo de reposición depreciado. Observen que la NIC 36 se emite en el año 2001 y los fundamentos de las conclusiones, esta que estoy mencionando, el 2004. Quiere decir que hace más de 20 años, cuando los negocios, la forma de hacer, digamos, o prestar servicios, los instrumentos financieros eran distintos a lo que hoy se viene dando, ya se venía perfilando que podía darse una forma de medir los activos desde la perspectiva de mercado, que es el costo de reposición depreciado, no siendo una medición de mercado,
pero que nos habla de una perspectiva del valor razonable. ¿De acuerdo? 2001, 2004. Pero también esta parte de la NIC 36 pone un techo al uso de este método. Pero ojo, ahí es bueno precisar un concepto. Y aquí está el párrafo, porque eso hemos tenido ciertos debates con algunas firmas importantes del Perú, de auditores, donde señalan que el costo de reposición no podría usarse, o máximo se podría usar como un techo para las pruebas de deterioro. ¿Qué quiere decir como un techo? Que no sobrepase la estimación de los flujos descontados de caja. Sin embargo, cuando uno hace una adecuada revisión de la norma y trata de entenderlo en su contexto, y el contexto del marco conceptual y otros conceptos fundamentales de las NIF, aquí este techo no habla del costo de reposición corriente, sino habla solo del costo de reposición. Y dice, el costo de reposición debe adoptarse como un techo a su importe recuperable. Entonces, la parte de la NIC 36 dice que ese costo de reposición no es apropiado para medir el importe recuperable. Y de hecho yo coincido con eso, pero no está hablando del costo de reposición corriente. Y vamos a explicar luego cuál es la diferencia del costo de reposición con el costo de reposición corriente. Es que el costo de reposición es un valor similar nuevo de un activo. Es decir, si yo construyo una planta de 100 megawatts, ¿no es cierto? El costo de reposición será pues el costo por megawatt similar al activo que quiero medir. Y eso definitivamente no hay forma de usarlo como prueba de deterioro a una fecha determinada. Pero el costo de reposición corriente es distinto. A ese costo de reposición histórico o similar nuevo, le aplica conceptos de obsolescencia y otros conceptos tecnológicos y económicos que hacen que se equipare a un potencial de servicio a la fecha. Y de eso es lo que voy a explicarles por qué es que el costo de reposición corriente, no el de reposición únicamente, sí podría aplicarse para pruebas de deterioro. Porque ese propio párrafo dice, ¿no? Cuando dice que el costo de reposición no podría ser apropiado, dice, esto es porque el costo de reposición mide el costo de un activo y no los beneficios económicos recuperables de su uso y lo pongo entre resaltado, disposición. ¿De acuerdo? Está claro que el costo de reposición corriente no mide beneficio económico por su uso, porque en realidad cuando uno lo usa o tiene flujos de caja, que ya explicó Víctor, mediante el uso, o tiene flujos de caja por su venta. Pero como no se puede vender porque no hay un mercado activo, ¿no es cierto? Yo tengo que medir de otra forma esa posible disposición. Porque la NIC 36 lo que busca es equiparar el valor en libros del activo con los flujos que podría obtener una empresa usando el activo, valor de uso o vendiéndolo. Pero para venderlo necesito un mercado activo. Y no hay ese mercado activo, no hay ese dato observable, no hay ese dato confiable que sacar de un mercado que no existe. Pero sí es necesario medir cuánto podría yo obtener por su disposición. O sea, tengo que buscar otro método para saber cuánto podría obtener la empresa por su disposición, por disponer de esos activos, que es el valor razonable que necesitamos medir para las pruebas de deterioro. Entonces, la NIF 13 nos dice que el costo de reposición corriente es una técnica de valoración que refleje el importe que se requeriría en el momento presente, o sea, la fecha de medición, para sustituir la capacidad del servicio del activo. ¿Ok? A menudo conocido como costo de reposición corriente. Y ahí está la fórmula que luego la voy a detallar. El costo de reposición corriente es el costo de reposición, o sea, el valor similar nuevo del activo, por una depreciación técnica, que es una factorización de elementos como obsolescencia tecnológica, económica, estado de conservación, que no es la edad del activo, obviamente, son otro tipo de indicadores, y que te dan un costo de reposición corriente. ¿Por qué dicen corriente? Porque refleja la fecha, la capacidad de servicio a la fecha actual. Por eso se llama costo de reposición corriente. ¿Ok? Pero observen que el concepto de capacidad de servicio es un concepto muy importante que equipara al concepto de potencial de beneficios. Y lo que pasa es que la NIC 36 no habla del concepto de potencial de beneficio porque es una norma que viene del año 2001.
¿Quién es el que nos habla del concepto de potencial de beneficios? El marco conceptual. El marco conceptual 2018 nos dice que un activo, dice, es un recurso controlado del cual espero un potencial de beneficios. Y el potencial de beneficios es justamente la capacidad de servicio actual, el costo de reponer esa capacidad en el momento actual. Entonces, hasta ahí quisiera hacer una diferenciación entre lo que es el costo de reposición únicamente, que estoy de acuerdo que no podría servir para una prueba de deterioro, con el costo de reposición corriente, porque nadie podría decidir entre comprar o vender un activo basado en el costo, en el valor similar nuevo de ese activo, porque ese activo puede estar obsoleto, puede estarse usándose a medias, etc. Pero sí podría yo darme una idea si me entero de cuál es el potencial de servicio de ese activo. Si es un carro, vamos a hacer un ejemplo rapidito, si es un carro que tiene un uso previsto de 200,000 kilómetros, ¿de acuerdo?, de uso antes que se haga un mantenimiento mayor, y si ese carro está al 50% de ese potencial de servicio, su costo de reposición corriente será el 50% de su valor similar nuevo. Y yo sí estaría en la capacidad de pagar racionalmente ese 50% de ese valor similar nuevo, porque ese es el potencial de servicio. Entonces, y la propia NIF 13, en su párrafo B9, habla de que el enfoque de costo o el costo de reposición corriente, dice, nos da una perspectiva de un vendedor participante del mercado. Es decir, ¿cuál es la perspectiva de un vendedor en el supuesto que quiera vender ese activo de una empresa eléctrica, una empresa de servicios? La perspectiva es que no la vendería por debajo del potencial de beneficios. ¿Y cuál es la perspectiva del comprador? El que está participando en el mercado, él tampoco pagaría por encima de ese potencial de beneficios. Entonces, el costo de reposición corriente sí da una perspectiva importante para una posible enajenación del activo. Y la propia NIF 13 dice que esa es la capacidad de servicio que permite darnos una idea del potencial de beneficios. Entonces, estos razonamientos lo hemos venido discutiendo mucho con las firmas. Repite, es un concepto nuevo, primero porque todavía no se aterriza mucho a nivel de experiencias de medición. Nosotros hemos tenido mucha experiencia con los socios que han venido interactuando con ustedes en medir activos fijos de empresas eléctricas, de agua, de petroleras, etc., mediante este método para efectos de NIF 1, porque la NIF 1 también pedía un valor razonable. Y nosotros queremos que es aplicable perfectamente para NIF 36. Y estas son las otras fuentes complementarias de cómo se mide un valor razonable. No solamente es la NIF 13, hay las normas internacionales de evaluación, el IPSC, el International Evaluation Standard Council, que es una norma hermana de las NIF, que también es una norma anglosajona, que nos va dando otros elementos de juicio para hacer esa medición del costo de reposición corriente. Esta es la fórmula del costo de reposición corriente, que es el costo de reposición por el estado de conservación, por la obsolescencia tecnológica y por la obsolescencia económica. Entonces, medido así, es posible tener una perspectiva del vendedor y del comprador que puede efectivamente usarse para pruebas de deterioro, y eso es lo que venimos postulando para complementar con la medición del flujo descontado que ya nos explicó Víctor, y que, bueno, de alguna manera también está sujeto a incertidumbre. También esta medición del costo de reposición está sujeto a incertidumbre. Pero también hay una norma que de la NIF 13 que nos dice cuándo es que la incertidumbre puede hacer una medición fiable o no fiable, y finalmente tomar la decisión de cuál de estas medidas usar, si la de flujo descontado de fondos o una con el costo de reposición. Bueno, hay conceptos bien interesantes que yo quería comentarles. Para medir el costo de reposición corriente, la NIF 13 nos obliga a definir las unidades de cuenta. Las unidades de cuenta son el concepto de activo, en todo caso, en cada empresa, y que está asociado al concepto de componentes. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque para medir la obsolescencia no se puede medir a nivel de empresa. Se tiene que medir a nivel de un activo funcionalmente que viene operando y sus componentes. Esta medición, desde nuestra perspectiva, es mucho, mucho más rica que solo medir un flujo descontado de fondos, o que ya se puede llamar valor de uso, y concluir que hay un deterioro. ¿Por qué?
Porque si yo solo mido el valor de uso y concluyo que hay deterioro, yo tendría que ajustar por ese margen menor que estaría el valor en libros respecto a ese valor de uso flujo descontado, todos mis activos ajustarlos en forma proporcional, tengan o no un adecuado potencial de servicio o beneficio. En cambio, el costo de reposición corriente que te obliga a medir la obsolescencia de cada unidad de cuenta o activo y sus componentes puede ayudar a la empresa a identificar en qué activo o grupo de activos es que está concentrado ese deterioro. Porque no es que cuando uno mide el deterioro no concluye que están deteriorándose económicamente todos sus activos. Voy a hacer un ejemplo. Hay empresas, por ejemplo, generadoras, que normalmente las centrales térmicas tienen un alto nivel de obsolescencia económica porque hay restricciones, digamos, de que puedan despachar energía por un tema de eficiencia, o tienen también otro tipo de obsolescencia económica por el costo de insumos como, en este caso, petróleo y otras fuentes de generación. Entonces, pero el hecho que ese activo dentro del total esté deteriorado no significa que yo tenga que deteriorar el resto de mis activos, que pueden ser líneas de transmisión o líneas de distribución, porque el deterioro medido como un valor, como un flujo, te obliga a deteriorar el total de activos. Pero el deterioro o la medición de deterioro a través del costo de reposición te puede dar una mirada mucho más precisa de dónde, si fuera necesario, hacer los ajustes correspondientes. Entonces, desde nuestra perspectiva, nos da esta mirada que no sé si la pueden ver, es decir, de mirar una sola bolsa de flujo descontado, te permite ir aterrizando de manera mucho más analítica a qué tipo de activos y dentro de esos activos cuáles son sus componentes y dónde es que está identificado ese activo con obsolescencia o con estado de conservación malo, en el cual sí, efectivamente, tal vez corresponda ajustar y no el 100% de activos, que es hacia donde nos lleva un análisis genérico de valor de uso. Otro concepto que te ayuda el costo de reposición es que el concepto de máximo y mejor uso. O sea, nos dice que hay que ver cómo es que el activo maximiza su valor cuando es físicamente posible. Es decir, a veces en algunas empresas nos dicen, yo quiero vender esa planta térmica que está ubicada a 4.500 metros de altura. ¿Es físicamente posible desmontar esa planta y llevarla a la costa o a la selva? ¿Es legalmente permisible? Es decir, el regulador te lo va a permitir. Y finalmente, ¿es económicamente factible? Es decir, de repente desmontar y llevar cuesta más caro que el valor del activo. Entonces, todos esos aspectos se tienen en cuenta al momento de medir el costo de reposición. Por eso que sí nos da una perspectiva económica muy interesante. Y luego hay que medir los factores que yo lo llamo depreciación técnica. Este es un modelo que se ha desarrollado bastante con Víctor de la Cruz en varias empresas eléctricas, de petróleo, de gas, etcétera, de agua. Hay que medir el estado de conservación, que no es la edad del activo, entonces se desarrolla toda una plantilla. Hay que medir la obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, se usa normalmente el concepto de máxima potencia en las empresas eléctricas, empresas de agua, empresas de gas. Hay que medir la obsolescencia económica. Muchas veces se usa el concepto de pérdida comercial o pérdida no operativa, entre otras cosas. Y finalmente, hacer una medición, así como les muestro en el cuadro, de manera muy genérica, del costo de reposición corriente. Observen ustedes, este es el ejemplo de una empresa eléctrica, hay activos, líneas de transmisión, subestaciones de potencia, podrían haber centrales de generación, está el valor referencial, que es el costo de reposición que habla la NIC 36, el valor similar nuevo, que no podría ser usado para deterioro este único valor, pero si le sumamos los factores de desgaste o obsolescencia tecnológica y económica, nos da una depreciación técnica que ajusta al costo de reposición o valor similar y nos da el costo de reposición corriente. ¿Y a qué nivel? A nivel de cada tipo de activo. Y ojo que esta medición de los factores de obsolescencia incluso tiene otro valor agregado que no lo voy a explicar ahora por el tiempo. Te permite revisar la vida útil. Porque si uno hace más analítico la definición, no solo a nivel de activo, sino a nivel de componente, ya tendría revisada indicadores para revisar sus vidas útiles.
Entonces, ya un poco cerrando esta participación, algunos conceptos que nos ayudan a desarrollar juicios en las empresas. ¿Cómo asegurar una medición fiable del valor razonable? Esta exigencia de medición fiable no solamente es para el valor razonable, es también para el valor de uso. En general, para cualquier medición que exige la NIF, tiene que asegurarse una medición fiable. Y la NIF 13, que es más reciente que la NIC 36, como les decía, es hace más de 20 años sus requerimientos a la NIC 36, la NIC 13 se emite más o menos en el año 2014, 2013, y ha acompañado el proceso de adopción de NIF a nivel mundial. La NIF 13 nos dice que para que una medición sea fiable, ¿ok?, no depende del método, ni depende del evaluador, ni depende de la posición de una firma. Depende de la calidad de datos que se incorporan en la medición. Y eso es aplicable al valor de uso, al valor razonable, a cualquier medición. Y en general, la NIF 13 te da 3 niveles de datos. El primer nivel es un nivel de dato observable, 100%, que se obtiene en un mercado activo. Es un dato que se usa, ese dato perfecto. El valor de una acción, ese es el valor razonable. Pero ese tipo de datos no existen para activos como activos eléctricos, activos de agua, activos de empresas petroleras, de gas. Entonces hay que recurrir a un nivel 2, que es un dato observable, pero con ciertas modificaciones. No es de un mercado activo, pero hay un dato observable. En este caso, las empresas eléctricas, por ejemplo, informan a Ocinermin sus datos de pérdidas técnicas, sus datos de pérdidas comerciales. Las empresas generadoras van informando indicadores de máxima potencia en las líneas, etc. Entonces, esos datos observables son del nivel 2. No son de un mercado activo, pero son datos que puede observar. ¿Por qué se llama observable? Porque un tercero, cualquier interesado en esta medición, puede observarlo. Y por último, hay un dato no observable, que es un dato interno o es un dato que no puede ser corroborado fácilmente, el nivel 3. En general, la NIF 13 y el modelo de medición de las NIF no priorizan el dato de nivel 3. Las mediciones que están descansando en datos de nivel 3 pueden dar lugar a mediciones no fiables y, por tanto, sus resultados podrían arrojarnos a un ajuste contable inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en tiempos de incertidumbre en COVID-19? En general, cuando hay tanta incertidumbre, muchos datos son no observables, más si no hay un mercado activo que es el dato del nivel 1. Nosotros podemos más o menos precisar que en el método de flujos descontados, y ahí tenemos, lógico, una seria discrepancia con muchas firmas y muchos evaluadores, el flujo descontado básicamente te obliga a estimar los ingresos y te obliga a estimar la tasa de descuento, que son dos datos muy importantes para el resultado del valor de uso. En cambio, en el costo de reposición corriente, ¿no es cierto? Y esos datos que les mencioné de los flujos están sujetos a mucha incertidumbre, mucho ajuste, hay que hacer muchos ajustes, muchas adecuaciones. El costo de reposición corriente tiene menos, digamos, impacto en ese tipo de situaciones porque los datos están obteniéndose del propio comportamiento de la entidad, pero que han sido comunicados al regulador y que el regulador los toma para efectos de tarifas y otras cosas. Y creemos por eso que esta es otra razón, más allá de haber discutido que si lo permite o no la NIC 36 o que la NIC 13 aclara de que sí se puede usar para temas de deterioro, desde el punto de vista de medición fiable, nosotros creemos que el costo de reposición corriente es una adecuada alternativa. Y justamente quiero cerrar mi participación con estos conceptos que a veces nos olvidamos, que cuando uno prepara información financiera bajo NIF, prepara porque hay un usuario de la información. Y ese usuario quiere una información financiera útil. Muchas veces nos dedicamos a revisar el párrafo de una norma y tratar de adecuar cada circunstancia a ese párrafo. Y nos olvidamos que cuando uno define políticas contables, métodos de medición o está calificando la fiabilidad de una medición, tiene que pensar en ese usuario de información y en la utilidad de la información. Y el marco conceptual nos dice que para que una información sea útil debe tener dos características fundamentales. Uno, que sea relevante.
Y dos, que muestre una representación fiel. Y vamos a ver que la relevancia tiene que ver justamente con las mediciones, con las estimaciones, con el deterioro, con las vidas útiles, con el valor razonable. Eso tiene mucho que ver con la relevancia. Y la representación fiel tiene que ver mucho con la neutralidad, con el que esté libre de error, entre otros, ¿no es cierto? Y un aspecto muy importante que el marco conceptual 2018 lo ha planteado, y ahí hay un descalce de la NIC 36 que viene de hace 20 años con sus requerimientos, cuando había otro ambiente de negocios, otro tipo de instrumentos financieros, etcétera, al marco conceptual 2018, donde dice que un factor que afecta la relevancia, ojo, la relevancia es una característica fundamental de la información para que sea útil, es la incertidumbre. Dice, afecta la relevancia de la información el nivel de incertidumbre, ¿no? No obstante, se tolera la incertidumbre siempre y cuando se administre adecuadamente, por ejemplo, viendo qué tipo de nivel de datos, entre otras cosas, ¿no? Y fíjense lo que señala el marco conceptual. Si hay una alta incertidumbre en la medición, y estoy hablando de todas las mediciones, Susana nos habló de la medición de pérdidas esperadas, que es una estimación, nos habló de la estimación de los ingresos, hay estimaciones en la CINIF 23, hay estimaciones en la NIC 37 desmantelamiento, en arrendamientos, en el valor de uso que estamos hablando, en valor razonable, en vidas útiles. Si cualquiera de estas mediciones esté rodeada de una alta incertidumbre, el marco conceptual dice que no debe reconocerse los efectos de esa medición. Cuando digo los efectos, pues no se debe reconocer los activos o pasivos o los ingresos y gastos. Y ojo que el marco conceptual ya sacó varias interpretaciones para afrontar un poco el tema de COVID-19 y en general la posición es sumamente conservadora. Prefiere no, dada la dificultad de hacer estas mediciones en un ambiente de tanta incertidumbre, el IASB, por ejemplo, en el caso de la interpretación de la NIF 9, ha planteado una posición muy conservadora de no incorporar ajustes, ¿no? De posibles conclusiones de este incremento de el riesgo de deterioro de instrumentos financieros, por ejemplo. Y eso es así porque el marco conceptual nos dice que si hay una alta incertidumbre, no debería generarse reconocimiento ni de activos, ni de pasivos, ni de ingresos, gastos. Y un párrafo muy especial, porque el marco conceptual 2018 tiene un capítulo que se llama bases de medición, que no tenía el anterior marco conceptual, sobre el cual se formuló la NIC 36 y la NIC 16 activa. Nos dice que si hay una alta incertidumbre, dice si la única forma de medición es usando técnicas de medición basadas en los flujos de efectivo, estamos hablando del valor de uso, del valor razonable por efecto de ingresos, y además dice, el rango de desenlaces posibles es excepcionalmente amplio. Víctor nos habló de tres o cuatro escenarios en la medición de ingresos. Pero si esos escenarios fueran amplios, estaríamos hablando de una ambigüedad, nos dice el propio marco conceptual. O sea, debemos usar escenarios, pero no que sean excepcionalmente amplios. Por eso es interesante que use los percentiles como método. También nos dice si la medición es excepcionalmente sensible a pequeños cambios, o sea, hay una alta volatilidad, el beta, la primer riesgo, también estamos hablando de una alta incertidumbre, o si en la